Bolivia está ilusionada con la Copa del Mundo y tiene motivos necesarios para poder hacerlo. Le acaba de ganar el último amistoso de preparación a Trinidad y Tobago por 3-0 y acá vamos a analizar el triunfazo categórico que ha tenido el seleccionado boliviano en el día de hoy, a días nada más de disputar el repechaje. Por eso, vos que sos boliviano y que seguramente estés completamente ilusionado con ver a tu selección en la Copa del Mundo, quiero que me comentes Bolivia al Mundial. Todos a comentar en este momento Bolivia al Mundial, Bolivia al Mundial, Bolivia al Mundial, que le den me gusta al video y que por supuesto se suscriban, que es completamente gratuito, porque iremos siguiendo toda la actualidad de Bolivia y lo acompañaremos por supuesto en el repechaje, porque créanme que el continente está con Bolivia. Y Bolivia tiene la necesidad de soñar con una Copa del Mundo. Tiene la necesidad de llegar a esta instancia. Tiene Bolivia, además, la oportunidad histórica de volver a una Copa del Mundo. Porque después de mucho tiempo, Bolivia empezó a encontrar a un equipo, a una selección que empieza a representar a los valores del fútbol boliviano y que sabe que si tiene que salir de la altura, como lo hizo en el día de hoy para adaptarse al llano, lo puede hacer y lo logra de buena forma, ganándole 3-0, por ejemplo, en el día de hoy a Trinidad y Tobago. Esta Bolivia que de a poco se ha ido formando, que se ha ido consolidando, un grupo mancomunado por el profe Villegas, por el entrenador que tiene el seleccionado boliviano, le ha devuelto la esperanza a todo el pueblo de Bolivia con ver a su selección en la cita máxima. Y esa esperanza, esa expectativa, esa ilusión que está generando este plantel, estos convocados de Villegas en Bolivia, es lo máximo que le pueden brindar desde lo futbolístico, y ni hablar si lo llegan a conseguir con la obtención a la Copa del Mundo, con ese boleto tan ansiado, con ese pasaje al Mundial por el que tanto han luchado durante los últimos años, pero que en reiteradas ocasiones se le ha hecho esquivo. Porque Bolivia la última vez que jugó el Mundial fue en Estados Unidos 1994, es decir que hay una generación que no vio a Bolivia en el Mundial. Hay una generación de jóvenes que sueñan, que anhelan con ver a Bolivia en la cita máxima y que lamentablemente no lo han podido ver todavía. Y esta Bolivia, esta selección de Bolivia que arrancó mal las eliminatorias, pero que de a poco fue sumando triunfo tras triunfo, haciéndose fuerte de local, empezando a sumar muchos puntos en la altura del Alto, con sus armas, con sus virtudes, pero también con sus defectos. Esta Bolivia es la que se encarga de llenar de ilusión a todo el país. Y es la que se encarga también de que contra Surinam todo el continente respalde al seleccionado boliviano. Porque créanme que todo el continente sudamericano, todos los países de Sudamérica van a estar respaldando para que Bolivia cumpla su sueño, para que Bolivia cumpla con la epopeya, para que Bolivia cumpla con este objetivo histórico que debe alcanzar para cortar esta sequía de 32 años sin disputar la Copa del Mundo. Y si hay una manera de hacerlo, es jugando al fútbol, es jugando a la pelota, como lo hizo Bolivia hoy. Hoy Bolivia jugó un gran partido contra Trinidad y Tobago, probablemente de los mejores de los últimos años. Está bien, hay que entender el contexto, un rival menor de CONCACAF, pero yo no le quito mérito a esta victoria de Bolivia, bajo ningún punto de vista. No hay criterio para bajarle el mérito, porque ¿qué es lo que hizo Bolivia en el día de hoy? Lo que supo hacer en sus partidos del Alto, poner la pelota en el piso y empezar a asociarse. Y esto es mérito de Villegas. Esto es mérito del entrenador del seleccionado boliviano, que está convenciendo a sus jugadores que si juegan en la altura o si juegan en el llano como lo hicieron en el día de hoy, pueden llevar a cabo el plan de juego de la misma manera. Y que Bolivia no es solamente un equipo de altura, con lo cual es lo que se ha emparentado durante los últimos años al seleccionado boliviano. Bueno, créanme que no es así. Créanme que en el llano también Bolivia puede jugar de buena manera. Le faltará, por supuesto, en algunos aspectos. Ahora, lo que hemos visto en el día de hoy, hace rato que no se veía en Bolivia, sobre todo en un contexto de partido de esta clase. Porque Bolivia empezó a generar situaciones de peligro constantemente, empezó a amigarse con el balón, empezó a asociarse, trianguló de muy buena manera por la derecha, defensivamente se mostró sólido, se mostró firme el elenco boliviano,
casi que no tuvo fisuras. Era un partido realmente bueno del seleccionado boliviano. Incluso, yo creo que por encima de las expectativas. Porque Bolivia venía de jugar una serie de amistosos durante los últimos días y durante los últimos meses que no habían tenido esta clase de volumen de juego que demostró en el día de hoy el seleccionado boliviano. Esto es lo que tiene que replicar contra Surinam. Lo que generó en cuanto a situaciones de peligro y el hecho de poder mantener el arco en cero, eso es lo que debe replicar Bolivia en el partido contra Surinam por el repechaje. Lo mismo, es exactamente el mismo partido. Y eso que hoy Bolivia jugó sin dos de sus grandes figuras. Porque no jugó Villamil y tampoco jugó Miguelito Terceros. Probablemente dos de los mejores futbolistas que tiene el seleccionado boliviano de mitad de cancha hacia adelante. Por lo tanto, ¿esto qué demuestra? Que más allá de los jugadores que estén en campo, que más allá de los futbolistas que salgan al terreno de juego y los que elija Villegas para disputar un partido, a pesar de que le falten las dos figuras por diferentes circunstancias, Bolivia tiene una esencia. Bolivia encontró un método, una metodología de trabajo y un método para empezar a ganar los partidos por fuera de la altura. Y eso es lo que tiene que replicar en el partido contra Surinam dentro de 11 días. No queda nada. No queda nada. Y este amistoso de preparación le cae muy bien a Bolivia para llegar también con confianza. Porque créanme que hoy se veían algunos movimientos en donde el plantel de Bolivia estaba lleno de confianza. Y la confianza para partidos mano a mano, para partidos mata a mata, son fundamentales. Porque allí son los detalles los que a vos te depositen o no en la Copa del Mundo. Los mínimos detalles son los que a Bolivia lo van a juzgar por ser un equipo histórico, por clasificar a la Copa del Mundo, o por ser una selección que, como siempre, estuvo cerca de entrar al Mundial, pero que no lo logró. Por eso esos detalles son los que se tienen que pulir. Y esos son los mínimos detalles para los cuales Bolivia debe prestar suma atención. Esas cositas que se deben corregir. Ahora, el grueso está. Lo macro está. Y en eso tiene que repararse también el seleccionado boliviano. En que lo principal y lo fundamental lo tiene. La esencia de Bolivia está. La esencia de Bolivia apareció. Y esto es lo que tiene que hacer en el partido contra Surinam, que probablemente, y los hermanos bolivianos del otro lado me dirán si están de acuerdo conmigo o no, pero este va a ser el partido más importante de Bolivia de los últimos 30 años. El partido que afronte contra Surinam dentro de 10 días va a ser el partido más importante de Bolivia de los últimos 30 años. Más allá de que ha recibido en eliminatorias a Brasil y le ha ganado de local, más allá de que recuerdo una goleada contra la Argentina de Maradona en clasificatorias anteriores, más allá de esos partidos. En definitiva son por 3 puntos, pero que si uno lo ve desde otra perspectiva, en definitiva no le terminó sirviendo de nada más que para la estadística Bolivia, porque en ese entonces no logró clasificar al Mundial. Ahora, el partido que va a jugar contra Surinam es realmente el partido que durante muchísimo tiempo una nación estuvo esperando. Que durante muchísimos años un país estuvo deseando jugar este repechaje. Que vio pasar a otros equipos, como por ejemplo Uruguay, que ha jugado varios repechajes, que ha visto cómo Venezuela en algunos momentos se trataba de acercar a ese lugar de repechaje y muchas veces Bolivia estaba por debajo, que vio Bolivia como por ejemplo Perú fue a un mundial y Bolivia no. Por lo tanto, estamos en la antesala de unos 10, 11 días fundamentales para el desarrollo futbolístico del seleccionado de Bolivia. Porque clasificar al mundial a Bolivia lo empieza a depositar en la elite, en ese selecto grupo de participantes que juegan la Copa del Mundo. Y Bolivia puede ser partícipe de uno de ellos. Y qué mejor que hacerlo con esta camada de jugadores, con esta camada de futbolistas que demostraron en el día de hoy y le bajaron un mensaje al mundo de que pueden salir de la altura, pueden jugar en el llano y que pueden jugar como lo hicieron en el día de hoy. A la pelota, pidiéndola, animándose a encarar, a gambetear, a generar situaciones de riesgo constantemente. Ese es el mensaje que deja Bolivia también en el día de hoy.
que lo saquen de la altura ya no va a ser un problema. Ese es el trabajo de aquí a unos largos años. El trabajo a corto plazo debe ser Surinam. Por eso en la cabeza de Villegas está Surinam, 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 Surinam. En la cabeza del entrenador de Bolivia no para de repetirse esto, Surinam, Surinam, Surinam. Porque Villegas también es consciente de la gran chance que va a tener. Porque Villegas, si lleva a Bolivia al Mundial, va a quedar catalogado como uno de los mejores entrenadores de la historia del seleccionado boliviano. Entonces, con todo eso también juega el seleccionado de Bolivia, que hoy le ganó a Trinidad y Tobago 0 con un alto volumen de juego, con 3 goles excepcionales que ha hecho el seleccionado de Villegas y que llega con una confianza y con una moral muy alta para poder jugar contra Surinam, el partido más importante de los últimos 30 años, que a Bolivia lo pueden depositar en la próxima Copa del Mundo.